Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros y con este es su programa de Mundo Cristiano en el día de hoy, lunes. En el día de hoy, el que no entra por la puerta al reino. Es el tema, o al pueblo. ¿Cuál de las dos? Puede ser, ambos son sinónimos. Reino de Dios, pueblo de Dios. Y ese es el tema, el que no entra por la puerta al reino. Vamos a hablar de ese tema y junto a nosotros está nuestro amado hermano y amigo Julio Gaba, que estará compartiendo con nosotros estos minutos que estaremos hablando de este tema tan importante en el día de hoy, que hay tantos trepadores y tantas personas que acceden y han accedido por vías totalmente contrarias y que no son legítimas. Al tal sentido, al entrar por vías no legítimas, eso ha hecho mucho ruido. Ese ruido a tal nivel que hemos escuchado los testimonios de personas con relación a estas personas que se llaman o que están dentro de lo que es el círculo de creyente cristiano ante la sociedad. Pero hola, ¿qué tal mi gente? De verdad, gracias. Gracias por estar con nosotros. Saludo a Arturo. Gracias a la gente que nos sigue por YouTube, la gente que está en sintonía por Radio Ben. De verdad, contentísimo. Recordándole que este programa es un órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. La Iglesia de Dios de la Profecía Central, que está ubicada en la parte este de República Dominicana, en el Espaillá 86. Nos pueden visitar, tenemos palabra de Dios para usted. Contentísimo de que este lunes usted pueda estar escuchando palabra de Dios y hoy con un tema tan precioso como el que no entra por la puerta al reino. Hay problema al que no entra por la puerta al reino. Ciertamente. Lo primero que hay que identificar es que hay una puerta, hay un lugar, es decir, hay una forma. Es decir, Dios estableció una forma legítima por el cual se debe acceder al reino. Y Jesús utiliza unas parábolas con respecto a esto. Creo que la semana pasada diste reseña sobre el tema del rebaño y las puertas. Cierto. Y la razón exacta por qué existía una sola puerta. Una sola puerta. Exactamente. Jesús habló mucho sobre, o hizo hincapié sobre esta parábola refiriéndose al reino de Dios. Ciertamente, y fíjate, Gaba, que inmediatamente vamos a entrar en materia por asunto de que queremos aprovechar el tiempo. Y esta es una respuesta de Juan capítulo 10 a lo que viene diciendo. Tú sabes que antes de Juan 10 está Juan 9. Sí, sí. Ciertamente, ¿verdad? Entonces, estoy profundo ahí, ¿verdad? Muy profundo. Entonces, fíjate que el contexto, ¿cuál es el contexto de esto que acontece? El contexto de esto que acontece es que Jesús sana a un ciego de nacimiento. ¿Tú recuerdas que le pone lodo con saliva? Al sanar a este ciego de nacimiento, lo convocan a los padres y le dicen que si él le había sido ciego. Y ellos, para que tú tengas una idea, evadieron la respuesta y le dijeron, él es mayor que él le responda, porque ellos no querían ser excluidos de la sinagoga. Ok. ¿Entiendes? Ya. Entonces, a él, en el ejemplo del versículo 17 del capítulo 9, le preguntaron. Entonces volvieron a decirle al ciego, o el que era ciego, ¿qué dices tú? Sí, porque ya él no estaba ciego ahí. Ya él estaba... Sí, ya le había recuperado la vista el Señor. Entonces, volviendo a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Entonces, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora?
sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él hablará por sí mismo. Ellos no querían ser excluidos de la sinagoga. No, ellos querían resolver su problema. Yo estoy claro de que sí. Entonces, y ya para acá, ustedes preguntan a él. Exactamente, él le puede dar respuesta. Entonces, a esto que está sucediendo es que viene lo de Juan 10. ¿Pero por qué? Bueno, porque en el 40, si tú sigues leyendo, porque es el contexto, si tú te vas, ejemplo, al 34, dijo, respondieron y le dijeron: tú naciste del todo, eso le dijeron al ciego, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron, o sea, le excomulgaron de la sinagoga. Entonces, por la enfrenta. Sí, claro, porque le enfrentó al liderazgo. Entonces hay que... Oyó Jesús que le habían expulsado al ciego y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora le va a abrir los ojos espirituales. Respondiendo él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Él le dijo: Jesús, pues les has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, veamos vuestros pecados, permanece. Entonces aquí, de cierto os digo, es el contexto, que de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, ese es ladrón y salteador. Él le está diciendo a ellos que son unos ladrones y salteadores porque ellos creían ser los pastores del pueblo de Israel. Claro, y ahí entonces él le está planteando. Es el contexto de esta situación. La cuestión con esto es que para entrar al reino de Dios se han fabricado diversas puertas y diversas formas. Yo quisiera, en el tiempo que nos queda, poder detallar, que nos ayude a detallar cuáles son estas puertas que la gente busca para entrar al reino y por qué. Sería porque no se le abre o ellos no son capaces de cumplir los requerimientos para entrar por la puerta, o que ellos buscan una forma más fácil de poder entrar a la puerta. Mira, ahí donde está, Gaba, cuando entra, una de las razones o una de las puertas, uno de los muros por el cual se penetra, o muchos han entrado, es por la vía de lo que es ¿cómo se llama esto? La moral, la moralidad, el fariseísmo, el yo entender que por mí portarme bien y hacer las cosas, e ir a la iglesia, pagar el diezmo y portarme bien, Dios me debe la salvación. ¿Entiendes? Ahí donde está el detalle. Y esa es un muro, no puede, por ahí no entra, no hay forma de que pueda. Si entras por esa vía, te da el calificativo que tienes allí en el versículo, ¿cuál? 1, 2, que nos dice ahí que son salteadores y ladrones, todo el que entra por una vía. Entonces, yo creo que ese muro que están diciendo es demasiado importante y es uno de los muros que se utiliza a menudo. Con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia. Y es la gente creerse que ser una buena persona o no hacer daño a nadie, eso podría o puede ser suficiente para entrar al reino de Dios. Cierto. Y se convierte en un engaño, porque en efecto el hacer el bien, el ser una buena persona, eso está bien. Cierto. Y claro, provoca que a tu semejante tú le hagas el bien, y eso está bien. Y claro, la Biblia lo indica. Sin embargo, se convierte en un engaño porque la moralidad humana es imperfecta. Así es. Si de repente la moralidad humana fuera perfecta, tú dirías, bueno, quizá, pero la moralidad humana en sí misma es imperfecta. Exactamente. Entonces, yo siempre utilizo una frase que es un poco incómoda, pero
le da mucho valor a esto que estamos diciendo. Yo no creo que el hombre es capaz de hacer cosas tan malas que provoque que Dios los beneficie, o hacer cosas tan buenas para Dios que Dios los beneficie. Es decir, cambiar el panorama o cambiar lo que Dios piense únicamente por lo que Él haga. Y me explico. Si el hombre es capaz de hacer una acción para mover a Dios, el sacrificio de Dios fuera Es insuficiente. insuficiente. Porque yo tengo la capacidad de poder hacer cosas buenas y el Señor beneficiarme. Yo no necesito esa gracia del Señor a través de la cruz para que Dios se mueva. Por eso creo, tampoco, no puedo decirle a Dios, mira, tú me vas a querer hasta este punto, porque yo soy malo, así, hasta este punto tú me vas a querer. Dios determina eso. Y yo creo que uno de los muros grandes, y que la gente lo utiliza mucho, y es engañoso, es el hecho de la gente creer que por su bienestar, por hacer las cosas bien, por hacer un esfuerzo por agradar incluso a los demás, eso le pueda dar algún tipo de bienestar para entrar por la puerta. Exactamente. No, entrar por la puerta no, llegar al reino. Entrar es ciertamente que... Llegar al reino. Ajá, porque si para entrar a la puerta, y ese es el problema principal, creo yo. Entrar por la puerta, que es una sola. Entrar por la puerta no es fácil. No, jamás. No es fácil. Y el Señor lo dijo claramente. Sí, es estrecha. ¿Me está entendiendo? Es difícil. Entonces, uno de los problemas que tiene la puerta es que al momento que tú llegas o quieres entrar, necesitas, hay algunos requerimientos que necesitas hacer. Claro. No como intercambio, sino que Dios de repente es el camino, Él es la puerta. Para tú entrar a la puerta se necesita un procedimiento, y es ahí donde el hombre no quiere hacer ese procedimiento. Cierto. Por eso prefiere treparse por el muro, no pasar por la puerta que es Cristo. Y si tú te fijas, el treparse por el muro significa que tú vas a hacerlo tú. Sí. Todo. Claro. Y el hombre no le gusta, en su humanidad, no le gusta ser dirigido, sino le gusta ser él. Claro. El que haga las cosas, claro. Ser él el que provoque las cosas. Claro que sí, porque entonces ahí se constituye en lo que ya ahora son cosas que yo, vamos a decir, me merezco. Por el logro que tuve. Por eso que el legalismo, el atractivo del legalismo, ¿tú sabes cuál es? Que yo me coloco por encima de los demás, sí. Porque yo hago más cosas que las que tú haces, y eso me da mayor nivel de vamos a decir, de categoría. Sí. Y por eso tú ves el nivel de espiritualidad que a veces se meten en nuestras congregaciones, que tú tienes mayor nivel de espiritualidad que el otro y así, y vienen los niveles y todas esas cosas que tú escuchas por ahí. Y es muy contrario a la forma en que Dios entiende que se va a relacionar con el hombre. Sí. Porque el Señor espera, y en la mayoría de los casos que vemos los grandes hombres de Dios, vemos que el hombre se pega, se extraña, ya no tiene posibilidad, ya no es capaz de hacer lo que tiene que hacer por sí mismo, ya no es capaz de enderezarse, ya no es capaz de moverse. Y en ese preciso momento, Dios lo capta. Cierto. Y Dios hace el trabajo, claro. Provocando en eso, provocando que diga, sin Él, sin Dios, no iba a ser posible esto. Y vemos eso muchísimas veces. Lo vimos con Jesús y su amigo Lázaro. Lo vimos con el mismo Dios y este hombre, el que lo perdió todo. Job. Con Job. Entonces, no está mal que yo veo que la gente a veces dice, no, pero mire ese fulano ahora de que es cristiano, pero va a la iglesia ahora después que estaba metido en la droga, después que se estaba casi muerto, que ahora no. Lo que pasa es que Dios, en ese momento cuando el individuo no puede, en ese momento cuando el individuo no encuentra solución, cuando el individuo entiende que ya no hay forma de poder, entonces Dios entra. ¿Para qué? Pienso yo, para que entienda que la única solución
es Él. Claro que sí. Sin mérito alguno para el hombre. Claro, tú no ves lo que esperó cuántos años tuviera Sara para embarazarse de este muchacho, de Isaí. No hay forma. De Isaac. Sí. Sí, pues exactamente. No hay forma de que ella pudiera darle mérito a ella o a Abraham. No habrá. Porque ya estamos hablando de una condición que no hay, que necesariamente tenía que ser por un vida de un milagro. Pero si imagínate que ellos tuvieran edades de 40 años, posiblemente ellos decidieran los méritos. El ser humano quisiera tomar ciertos méritos. Recuerda el problema en el nacimiento de Jesús. El problema que hubo con Jesús antes de nacer. Sí. Se le aparece el ángel y le dice, no, mira, espérate. Cierto. Lo que está ahí, esto de allá arriba. Cierto. Tenemos que estar, yo lo estoy diciendo en mi palabra, tenemos que estar claros que lo que está. ¿Por qué eso? Si de repente Dios no aparece, el Espíritu Santo, Dios no se revela de esa forma y le indica lo que ella trae. No hay forma. No hay forma. Así es. Si él se acuesta con María y nace Jesús de forma, ¿cómo se dice? Normal, si cabe la palabra. No creo que iba a ser demasiado difícil que él entendiera que era Dios. Que era Dios. ¿Me entiendes? Tiene que ser algo sobrenatural. Exactamente. Eso es así. Entonces, fíjate, eso es una de las causas, uno de los muros por los cuales también otro de los muros que se suele en el sincretismo, mezclar a Cristo con otros dioses. Yo creo en Jesús, pero creo también en algunos santos, en algunos. Como todos los caminos nos conducen a Roma, como lo decía. Exactamente. Que es exactamente como el humanismo, sí, que te plantea que todos los caminos conducen al Padre, a Dios, o donde quiera que tú tomes muchas filosofías, las filosofías que el mismo Pablo condena en Colosenses 2:8. O sea, que ahí donde está el detalle, Gabadel, con relación a la indicación de, mira, fíjate cómo dice, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil, o sea, de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Si usted entra por otra, oye, ¿cuál es el calificativo que tiene? Ladrón y salteador. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y ese calificativo es sumamente fuerte, ladrón, y salteador. El que toma lo que no es suyo, el que se mete y busca lo que no trabajó, lo que no se esforzó y se lo llevó, salteador, el que se mete a la mala, sí, te lo quita. El que lo hace a terror, ¿me entiendes? Y si tú te fijas, y yo creo que la Biblia habla muy claro de eso, el que se entra por el muro, por el lugar que no es correcto, no entra con razón de bendecir a las ovejas. No, ¿entiendes? Sino de ahí donde está. Es de beneficiarse de las únicamente. Ovejas. Es exactamente lo que pasa con la gente que quieren entrar de otra forma. Al final lo que tú ves es que la persona ahí en el redil lo que quieren es beneficiarse. Claro que sí. Por eso tú ves un sinnúmero de gente que entran forzados, buscan la forma de cómo llegar, buscan temática, buscan estrategia, que no está mal las estrategias, pero siempre y cuando las estrategias estén lejos de la puerta, lamentablemente no, lo que están buscando es otra cosa. Exactamente, ahí es donde está el detalle. Y hoy día hay demasiados trepadores. Hoy día hay muchas personas que están entrando por muros y no están entrando por la puerta. ¿Cómo identificamos eso? ¿Cómo identificamos eso? Él dice las cualidades de esas personas. ¿Que son qué? Son ladrones y salteadores. Hay una actitud, un actuar, un accionar del individuo que no entró por la puerta. Está tratando de beneficiarse personalmente y no beneficiar a las ovejas. Y una de las cosas que suceden con el salteador, por el que entra trepándose, ese afán desmedido de mostrar su yo. Claro. Demostrar él su poderío. Claro, eso es así. Si no abunda en un individuo que dice que es parte del reino, si no abunda en él o en lo que él hace o dice, la persona de Jesucristo, ese no entró por la puerta. Exactamente, eso es así. De hecho, hay una de las cualidades
del falso creyente, el falso profesante, y es cuando no la voz del pastor, del buen pastor, le hace ruido, no quiere escucharla, pero le da mucho placer la voz del trepador. De hecho, le encanta y se va detrás de ella. ¿Cómo es? Que la voz de el que es un falso profesante, le hace ruido la voz del buen pastor, la palabra de Dios, de ir a la palabra. La buena... Pero le hace... Le da comezón de oír. Pero la del trepador. Pero eso me da una idea, me hace pensar en algo sumamente importante. ¿Qué? Y es que el trepador, escucha bien, el trepador... Tiene un propósito. No. Que claro que tiene un propósito. De arrastrar a los falsos profesantes. No solamente eso, sino que el trepador, cuando siente que de aquel lado, teniendo creyentes que no están alineados, no han sido llamados, no están alineados, y sienten que son llamados o sienten que tienen adeptos, sería la palabra, en el redil, eso lo alimenta. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy un falso profeta, un trepador, me trepé. Yo tengo unas personas que están de aquel lado que falsa de conocimiento, probablemente falso creyente. Y ese trepador, cuando utiliza sus palabras falsas, cuando utiliza las estrategias humanas, lo que provoca es que atrae, según lo que dice, atrae ese creyente. Ajá. Pero eso alimenta a su vez a ese mismo trepador porque tiene adeptos. ¿Me entiendes bien? Sí, claro. Por eso que tú ves congregaciones completas y cuando tú ves liderazgo tú dices, pero papá, ¿pero qué pasa con ese liderazgo? Tú dices, ¿pero qué es lo que están predicando? Pero lo que están predicando está muy fuera de la palabra de Dios. Así es. Y tú dices, pero tienen gente. Están llenos de gente, Sí. pero mira cómo está esto. Y a esa gente es que le hace ruido el buen pastor. Exactamente. Ahí donde está el detalle, que esa es una de las muy buenas definiciones que uno puede ver cuando Claro. tú ves, porque la palabra del buen pastor le hace todo lo contrario. Ellos no quieren escuchar esa palabra porque le hace ruido, lo acusa y se Y lo siente. que tú estás diciendo es tan fuerte, porque la misma escritura, y lo vimos la semana pasada, Sí. que las ovejas que no son de redil, o las ovejas que diría yo que son cabritos, no escuchan la voz No. del pastor. No lo escucho. No le escuchan. Así es. Entonces cuando el pastor llama, esas ovejas no escuchan Así es. y no entran. No, para nada, porque fíjate, el redil era una especie de, vamos a decir, de corral de piedra alto, y habían diferentes pastores que tenían ovejas allí, y cada uno, pero había un ¿cómo que se llama? Un portero que se acostaba medio a medio del coso, pero ese portero conoce al pastor, y cuando él entonces le daba paso y él llamaba a sus ovejas, las ovejas conocían su voz, La voz del pastor. y la voz de sus pastores iban detrás de ella. Pero, Dios mío. ¿entiendes? Esa es la idea. Entonces, ahí donde está Gaba, pero el trepador no entra por ahí, por esa puerta, sino que entra por el muro. Hay una escritura que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz. Ese allá en Apocalipsis. Si alguno oyere mi voz y abriera la puerta de su corazón, yo entraré con él Y cenaré con él. Y él conmigo. Y yo me Sí. pongo a pensar. Él está llamando a todo el mundo. Por él dice en esa misma escritura, si alguno oyere mi voz. Hay personas que no van a oír su voz. No, porque ahí donde está el detalle, no conocen la voz del buen pastor. Ahí donde está Gaba. Eso es muy difícil. Mira, cada vez que tú una gente y que tú veas que cuando le están hablando de la palabra, él reacciona de una manera arbitraria. Y el que es una oveja, aún la palabra lo está confrontando, él está glorificando a Dios. Él le está dando gracias a Dios. Para que tú tengas una idea. No, pero yo te lo digo personalmente. A mí me ha pasado. Así es, a mí también. Haciendo cosas incorrectas. Exactamente. Y la palabra te está dando. Y yo le doy gloria a Dios. Tú no puedes denegar eso. Tú le das gloria a Dios. A pesar de que, brother, yo he estado escuchando palabras de Dios.
yo normalmente en la noche me pongo mi auricular Sí. y busco Sí. mensajes como... Ajá. Y cuando yo escucho eso, comienzo a llorar porque estoy siendo Así es. conmovido, ¿me entiendes? Así es. Pero yo lo estoy haciendo, ¿me entiendes? Pero esa palabra, gracias Señor, según lo que tú estás diciendo, como oveja, uno escucha Así es. esa voz del pastor. Procure usted, Y se arrepiente. claro que sí, procure usted ser de esas ovejas. Cierto. Poder escuchar la voz del pastor. Y cuando nos referimos a la voz del pastor, no es necesariamente al Al pastor humano. No. A la voz del pastor que está aquí. La Biblia. En las Sagradas Escrituras. Así es, Jesús. Hay una única puerta y el que no entró por esa puerta, Lamentablemente. lamentablemente... Tiene un calificativo. Claro, y este mensaje no es solamente para el que se trepa, sino para el que está Dentro del reino y tiene que escuchar la voz de alguien. Ujú. ¿Me entiendes? Cierto. Por eso es tan importante saber la voz de quién está oyendo. Claro, porque dice que no escucha la voz que no es de su No, pastor. no escucha la voz que no es de su Así pastor. es. Señores, ya no tenemos más tiempo. Gaba, tremendo. Tremendo. Bueno. Está difícil. Señores, para su amigo hermano Arturo Peguero, ha sido un placer. Los caballeros mañana con un tema tan interesante como este. Dios bendiga.